sin dejar atrás el primer punto, pasamos al segundo punto que atañe también. Y le doy la palabra a Manuel. ¿Cómo estamos en este momento en derechos humanos, en esta actualidad, desde tu perspectiva? Actualmente el país se encuentra inmerso en una profunda crisis de derechos humanos. Esta profunda crisis de derechos humanos nos ha traído eventos como el caso de Ayotzinapa, el caso de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el caso de Ostula, el caso de Tlatlaya, el caso de Apatzingán, el caso de Sonora de los niños, la venta de niños, el caso de Veracruz de la desaparición forzada de periodistas, que se ha... San Quintín, que ahí es una dupla tanto de atropello a derechos humanos, derechos laborales y un cacicazgo permitido en la región por el gobierno federal. Yo creo que estos eventos en diversas formas, en diversas entidades del país, nos llevó a otros frentes de crisis más que fueron abonando un cóctel que ahora nos tiene una crisis económica. Y por el otro lado, también la complicidad con los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales hacen que el ciudadano estemos temerosos de estas dos vías. ¿Y a quién recurrimos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa completamente a la protección de nuestros derechos fundamentales. Y la siguiente pregunta: ¿por qué el Estado mexicano es incapaz de garantizar los derechos humanos? ¿Y qué relación hay entre esta incapacidad y la pérdida del proyecto histórico de desarrollo de la economía política a favor de los mexicanos? Es la consecuencia. Son dos caras de la misma moneda. No hay soberanía ni justicia en el Estado si no hay soberanía económica. ¿Cómo puede un Estado como el mexicano garantizar el derecho a la alimentación si promueve una política de dependencia alimentaria irracional, por la cual importamos la mitad de la comida? Tenemos 8 millones de hectáreas sin cultivar y expulsamos por razones económicas a más de 6 millones de habitantes y jóvenes del campo porque no pueden ganar la vida. Entonces, no pueden ni garantizar el derecho al trabajo, ni el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. ¿Cómo puede el Estado mexicano garantizar el derecho al trabajo si está estableciendo una política de desindustrialización para que México se convierta en una gigantesca planta maquiladora sin que tengan industrias y tecnologías nacionales? Evidentemente que no puede haber mercado interno. ¿Cómo puede garantizar las condiciones de vida digna en cada familia si la política salarial consiste en la reducción sistemática del poder adquisitivo del salario, que es la única variable que ha estado controlada por el Estado durante los últimos 30 años, lo que explica su reducción en un 70% de su poder adquisitivo? Hoy un salario mínimo no le permite a una familia ni siquiera comprar 7 kilogramos de tortilla, y esa es la definición legal de salario mínimo. De manera que los derechos humanos están directamente vulnerados porque el Estado mexicano ha subordinado toda la economía política a el beneficio y la acumulación de las inversiones y las corporaciones y los bancos extranjeros y globales. No se puede entender esta problemática de la deshumanización brutal y la violencia multidimensional a las que está sometida la sociedad mexicana sin su relación con la pérdida de proyecto
económico y de economía política y de autodeterminación en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el sistema alimentario, en el sistema industrial, en el sistema para la producción industrial de medicinas y de la seguridad social. Ha dicho una palabra muy importante: dependencia. Dependencia, tenemos una dependencia alimentaria, como lo has dicho. Luchamos por tanto tiempo por tener autosuficiencia alimentaria y con el Tratado de Libre Comercio se perdió. Se perdió y fue decisión de Estado central, desde las más altas esferas de la planeación de la política económica, en que se autoritariamente, sin consulta a nadie, sin mandato de quién, con mandato de quién sabe quién, tomaron la decisión de que abandonábamos nuestra soberanía alimentaria y autosuficiencia y nos volviéramos con una dependencia alimentaria. Perdimos nuestra dependencia comercial. Éramos un país prácticamente independiente. Podíamos decidir con quién comerciar en el mundo y diversificar nuestro comercio. Con el Tratado de Libre Comercio perdimos la independencia comercial. Ahora dependemos comercialmente de Estados Unidos. La dependencia energética la acabamos de inaugurar con la reforma energética. Ahora vamos a tener ya empezamos a tener problemas para el abasto nacional de gas. Teniendo tanto gas, estamos entrando en dependencia energética y dependencia política tenemos ahora. ¿O de qué se trata? Los acuerdos que está haciendo México solo con ciertos países de América Latina. Nada más nos estamos aliando con Chile, con Colombia, y ¿cuál es el otro? Perú. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué solo con ellos? ¿Por qué coincidentemente nos aliamos solo con países que son de un eje bastante servil al gobierno de los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cuándo se nos consultó a nosotros? ¿Cuándo se nos ha consultado? No digo nada más al pueblo, sino a algún equipo de expertos. ¿Por qué aliarnos a ese eje y no diversificar también nuevamente? Entonces tenemos un problema de mandato. Este gobierno ha agarrado atribuciones muy por encima de lo que es el mandato popular y la voluntad popular. Entonces acá yo lanzo y parece que vamos a otro corte, ¿verdad, Alfredo? Vamos a último corte. Entonces para el siguiente, pues yo dejaría la pregunta abierta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos sobrediagnosticado esto. De lo que hemos hablado, casi hay 5,000 artículos científicos y periodísticos que hablan de todo esto. Está sobrediagnosticado. Veamos la perspectiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Los partidos políticos son suficientes? Ok, vamos y lo vemos después. Vamos y regresamos.